Seguimos con el tema de ángulos y vamos a pasar ahora a ver los ángulos que forman los planos con los planos de proyección, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar ahora el plano, formando ángulos con los planos de proyección. Empezamos con un primer caso de planos que se van a ver de manera directa, sin hacer ningún tipo de operación. Se va a observar el ángulo que forma con el plano de proyección, en este caso horizontal, ¿de acuerdo? Y estamos hablando del plano proyectante al plano de proyección horizontal. En el plano, a ver, plano proyectante. Plano proyectante al plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Será sobre la proyección vertical donde se vea ese ángulo en verdadera magnitud, ¿vale? Casi que no es necesario hacer un esquemita en el espacio porque se ve de manera directa. No hace falta hacer ningún tipo de operación. El ángulo P queda definido por su traza vertical y horizontal como P', ¿vale? Si queréis le hacemos los faldoncitos para que se vea perfectamente bien el ángulo, y va a ser su traza vertical junto con la línea de tierra, ¿de acuerdo?, donde se observe de manera directa ese ángulo que forma el plano proyectante al plano de proyección vertical, el ángulo que forma con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Ángulo alfa, ¿vale? Ángulo alfa de el plano P con el plano de proyección horizontal. Podemos ver un caso compañero del que acabamos de hacer, por ejemplo, este caso, que sería el ángulo, perdón, el plano Q', sería este plano, un plano sobre el cual, plano proyectante al plano de proyección horizontal, se va a ver la traza horizontal en el punto de corte, en el vértice con la línea de tierra. Este ángulo vamos a llamar ángulo beta como ángulo del plano Q con el plano de proyección, en este caso vertical, ¿de acuerdo? Es decir, el ángulo beta, es decir, el plano proyectante al horizontal será sobre la proyección horizontal, donde se vea de manera concreta, de manera exacta, en verdadera magnitud, el ángulo que forma este plano proyectante al horizontal con el plano de proyección vertical, ¿vale? Bueno, termino haciendo un pequeño dibujito para que se vea perfectamente. El plano Q, representado por Q' y Q, va a ser esta traza, la traza Q con la línea de tierra, la que me facilite ese ángulo beta, en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? El siguiente plano que vamos a ver, en segundo lugar, en el siguiente plano va a ser un plano paralelo a la línea de tierra. Es un plano que también vamos a poder observar el ángulo que forma tanto con el plano de proyección vertical como con el plano de proyección horizontal de manera directa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la traza vertical P' y la traza horizontal P. A ver si me sale un poquito más paralelo a la línea de tierra, así está, ¿vale? P. El plano sería el siguiente, ¿vale? En el sistema diédrico quedaría representado de la siguiente manera. Tenemos la traza P' y la traza P. Y se ve de manera directa el ángulo que forma el plano P con el plano de proyección vertical, ¿vale? Vamos a decir que es alfa, y el ángulo que forma
el plano P con el plano de proyección horizontal. El caso se ve de manera directa, pero no va a ser ni en el plano de proyección vertical ni en el plano de proyección horizontal. Tendremos que hacer la tercera vista de ese plano para verlo perfectamente, ¿vale? Prolongo un poquito la línea de tierra para que me quepa bien el ejercicio y lo que voy a hacer es la tercera traza del plano P, es decir, P doble prima. Me llevo entonces sobre el plano de proyección de perfil la traza horizontal P y lo voy a unir con P'. De esta manera localizo P doble prima. Y vuelvo a decir, es un plano donde también se observa el ángulo que forma alfa con el plano de proyección vertical en verdadera magnitud, de manera directa sobre el plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Alfa, ¿vale? Ángulo alfa del plano P con el plano de proyección vertical, ¿de acuerdo? Ángulo alfa del plano P con el plano de proyección vertical. Y será el ángulo beta, ¿vale? El ángulo que forme el plano P con el plano de proyección horizontal. Entonces, repito, este ángulo muestra en verdadera magnitud, de manera directa, el ángulo que forma tanto con el plano de proyección vertical, que es este que tenemos aquí, como con el plano de proyección horizontal, este que tenemos aquí, pero eso sí, sobre el plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Será en el plano de proyección de perfil donde se observe en verdadera magnitud, ¿vale? Vamos a seguir hablando de los ángulos, explicando los ángulos que van a formar los planos, diversos planos con los distintos planos de proyección, con el plano de proyección vertical y con el plano de proyección horizontal. En este caso, en el tercer caso, vamos a hablar del plano secante, la línea de tierra, y este se va a comportar y vamos a averiguar esos ángulos que forman con los planos de proyección de una manera prácticamente idéntica a la que hemos visto en el anterior caso de plano paralelo a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Se trata de que tenemos por aquí dibujado el plano P con su traza vertical P' y su traza horizontal P. Es un plano secante a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que en el sistema diédrico pues no se veía prácticamente nada de ese plano en relación a la proyección vertical, o sea, a la traza vertical y traza horizontal del plano P, ¿vale? Tenemos P', P. Va a ser sobre el plano de proyección de perfil, ¿de acuerdo? Sobre el cual yo voy a poder averiguar de manera directa, ¿de acuerdo? De manera directa el ángulo que va a formar el plano P con el plano de proyección horizontal, en este caso, ¿de acuerdo? Imaginaos que, bueno, imaginaos, ¿no? Se ve claramente que el plano de proyección horizontal lo tenemos aquí, por lo tanto, el ángulo alfa será ángulo alfa de el plano P con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Si yo tuviera el plano P puesto de esta manera, aquí estaría alfa, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos el ángulo que forma beta con el plano de proyección vertical. Todo esto correspondería
a beta. El ángulo beta es el ángulo que forma con el plano de proyección vertical. ¿Vale? Aquí lo tendremos dibujado, beta de el plano P con el plano de proyección vertical. ¿Vale? Sobre el plano secante nada más, funciona exactamente igual que un plano paralelo a la línea de tierra. Todo se ve de manera directa en la tercera proyección. Vamos a pasar ahora a por el siguiente, que es el que más me interesa de todo, porque aquí sí que va a ser necesario realizar una operación, ¿de acuerdo? Estamos hablando del plano oblicuo. Plano oblicuo. Y el plano oblicuo lo vamos a representar con un esquema en el espacio de la siguiente manera. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y resulta que mi plano oblicuo va a quedar de esta manera. Dado por su traza P' y su traza P. Este plano oblicuo resulta que forma un ángulo determinado con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Y también con el plano de proyección vertical. Vamos a centrarnos, en este caso, solamente en el ángulo que forma el plano P con el plano de proyección horizontal. Bien. Muy lejos de lo que pueda parecer, que las trazas me pueden indicar automáticamente un ángulo, en realidad ese ángulo no tiene nada que ver con el ángulo que forma el plano, con los planos de proyección, en absoluto. Simplemente es un ángulo que forma la traza con la línea de tierra y punto, y no nada más. Si nosotros tenemos aquí algún ángulo que me facilita de la traza vertical con la línea de tierra, es exactamente eso, traza vertical con línea de tierra, al igual que si me dan este otro, que sería traza horizontal con la línea de tierra. En ningún caso me dan, dándome las trazas, en ningún caso me dan el ángulo que forma el plano, o bien con el plano de proyección horizontal, o bien con el plano de proyección vertical. ¿De acuerdo? Para eso hay que usar una recta que ya conocemos todos muy bien y que es una recta en especial, una recta específica. Va a ser una recta contenida en el plano y corresponde a la recta de máxima pendiente. ¿De acuerdo? Es la recta de máxima pendiente, la recta R. Va a ser la recta R la que me facilite el ángulo que forma el plano P con el plano de proyección horizontal. ¿Vale? Eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Yo voy a hallar las trazas del ángulo, perdón, las trazas de la recta R, V', y aquí tenemos el punto H y aquí tenemos el punto H'. ¿De acuerdo? Yo unía V' con H' y tengo R'. Al unir V con H, ¿vale? Al unir V con H resulta que tengo la proyección horizontal de la recta R, que es perpendicular, ¿verdad? Perpendicular a la traza horizontal. Pues bien, es este ángulo el que yo necesito hallar para saber con exactitud el ángulo que forma el plano P con el plano de proyección horizontal. Este ángulo que yo acabo de hacer aquí. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, yo tenía una recta de máxima pendiente, la que sea. Por ejemplo, esta. Con su simbolito de máxima pendiente determinado, el punto H, aquí tendremos el punto H', este punto es el punto V y aquí arriba punto V', ¿vale? Pues bien, yo unía V' con H' para tener R' y por supuesto de H a V tenemos la proyección horizontal R. Bueno, el ángulo aquí, este ángulo verde que yo tengo aquí en el espacio, aquí no se contempla en absoluto. ¿Qué debemos hacer? Pues mirad, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es decir, el triángulo V'V de VH
¿de acuerdo? Y de este H a este V', ese triángulo rectangular. Nosotros vamos a hallar la recta R en verdadera magnitud abatiendo este triángulo sobre el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy desde el punto V a trazar una recta perpendicular a R, es decir, paralela a P. Y, centrando con el compás en V, con distancia hasta V', lo que hago es abatir el punto V' hasta que quede integrado sobre el plano de proyección horizontal, ¿vale? Sobre el plano de proyección horizontal. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Para que parezca que está integrado sobre el plano de proyección horizontal. Y si queréis, yo a ese puntito le voy a llamar V abatido. De tal manera que, al unir H con este V, tengo aquí ya R abatido. Al tener R abatido, va a ser el ángulo que me queda contemplado en esta sección verde que tenemos aquí, lo voy a tener, en este caso, aquí, dibujado. Todo este va a ser el ángulo. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ángulo. Vámonos ahora al sistema diélectrico, que es el que importa. Entonces, dije yo que desde el punto V yo trazaba una recta perpendicular a la proyección horizontal R, perpendicular a la proyección horizontal R. Es decir, desde V perpendicular a la proyección horizontal R. ¿Vale? Hacer esto perpendicular a la proyección horizontal R es lo mismo que trazar una paralela a la traza horizontal P, ¿verdad? Pues bien, ¿qué hago yo ahora? Centro con el compás en V y con distancia hasta V', hago este arco hasta que corte a la recta auxiliar en este puntito que tengo aquí. Este punto es el que habíamos dicho que era punto V abatido. ¿Con quién lo uno? Con H, ¿de acuerdo? Y todo esto sería R abatido. El ángulo por fin lo tengo aquí. Todo esto es el ángulo, ¿de acuerdo? Si queréis lo voy a sombrear con un rayado. Ese es el ángulo. Y yo puedo terminar poniendo que el ángulo alfa de el plano P va a ser el que forme con el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Por último, ya está el ejercicio resuelto. Por último puedo decir que si yo quisiera hallar el ángulo que forma el plano P con el plano de proyección vertical, pues terminaría haciendo exactamente el mismo ejercicio, pero con una recta de máxima inclinación en vez de máxima pendiente.